¿no? La idea es detectar en estas muestras el microorganismo. Y esta justamente es labor de los laboratorios de microbiología, ¿no? Entonces, estos laboratorios de microbiología van a ser los encargados de preparar las muestras y mediante diferentes técnicas de laboratorio que se adaptan a cada uno de los microorganismos que queremos detectar. Por eso es muy importante la información que proporciona el clínico al laboratorio. Ellos van a utilizar las mejores técnicas y también nos van a asesorar muchas veces la mejor muestra para ese microorganismo en particular y también cómo lo debemos transportar y en qué tiempos debemos transportar. Entonces, el éxito de la detección de un microorganismo patógeno, de lograr el hallazgo, va a depender mucho del diálogo que existe entre el clínico y el laboratorio. En este campo, en los últimos años ha habido un desarrollo tremendo y ha habido muchos cambios, ¿no? En lo que se conocía clásicamente en lo que es diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, el laboratorio, mediante estas técnicas, se va a encargar justamente de detectar, de identificar, de cuantificar y en muchos casos también determinar la susceptibilidad o resistencia de un microorganismo a un antibiótico o antimicótico, ¿no? Tradicionalmente, la detección había dependido muchas veces, incluso depende en nuestros laboratorios, incluso en hospitales de cuarto nivel, depende en gran medida de la visualización de microorganismos a través de la microscopía en una muestra seleccionada, ¿no? Y también, a veces cuando no se puede visualizar microscópicamente, también echamos mano de los medios de cultivo del laboratorio. Entonces, y la identificación generalmente se daba por la visualización macroscópica de los microorganismos. Y en el caso de los medios de cultivo, ¿no? También a través de las características fenotípicas, vale decir, de las características de fermentación que puedan tener estos microorganismos, especialmente en bacterias. Hay todo un set de fermentación de lo que se conoce regularmente como perfil bioquímico de las bacterias, ¿no? Y también en el caso de parásitos, de hongos, ¿no? Esto ha sido lo tradicional. Sin embargo, en los últimos años, pues ha habido un tremendo desarrollo de lo que conocemos como la biología molecular y el diagnóstico molecular, y prácticamente en el momento actual está reemplazando todas las metodologías clásicas que se utilizaban y que tradicionalmente se usaban en los laboratorios de microbiología, ¿no? Que es lo que vamos a revisar también ahora. Y han habido muchos cambios y prácticamente a un futuro, prácticamente las técnicas moleculares van a reemplazar todo lo que es el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión de algunos conceptos que incluso ustedes deben haber visto en la clase del día de ayer, ¿no? Vamos a ver esto también de las pruebas serológicas, inmunológicas. Antes las llamábamos solo pruebas serológicas porque detectaban anticuerpos, pero ahora hablamos en un término mucho más amplio que incluye la detección de anticuerpos y también de antígenos. Vamos a hablar un poquito para lo que es la microscopía, el método de los cultivos, ¿no? Y los métodos moleculares, ¿no? Este es todo un tema de gran desarrollo, hay cambios cada día, aparecen nuevas técnicas, ¿no? Y algunos exámenes complementarios que nos van a ayudar a evaluar un proceso infeccioso, ¿no? Y también el manejo de las muestras para el diagnóstico microbiológico. Ustedes saben que todo esto es muy importante porque en enfermedades infecciosas nosotros tenemos que hallar el agente patógeno y de ello va a depender el plan de trabajo e incluso el tratamiento que va a recibir nuestro paciente. Por eso es muy importante. Entonces, el día de ayer ustedes deben haber revisado lo que es el proceso infeccioso y dentro de todo lo que significa el proceso infeccioso, al paciente lo podemos enfrentar en cualquiera de estas etapas. Eso hay que tenerlo claro.
puede estar, entonces, parte de la exposición del huésped, o sea, de la persona susceptible al agente infeccioso, ¿no? Ahí están incluso los contactos. Y una vez que la exposición es efectiva, ¿no? Va a producirse la invasión y multiplicación del agente infeccioso en el huésped. Y eso va a depender de factores tanto propios del huésped como de las características biológicas del microorganismo y también del entorno del medio ambiente que facilite, ¿no? Que haya facilitado la infección para una rápida invasión y multiplicación del agente en los tejidos. En los tejidos que generalmente van a ser los órganos blancos, y esto va a variar de un microorganismo a otro, que es lo que van a realizar ustedes en el curso en el curso de las clases que siguen, ¿no? Del capítulo de enfermedades infecciosas. Una vez que se produce la invasión y la multiplicación en el huésped, ¿no? La presencia de manifestaciones clínicas, o sea, ya la enfermedad infecciosa en sí, que se caracteriza por signos y síntomas, va a depender de la interacción que existe entre el agente infeccioso, ¿no? De su virulencia, de su capacidad de penetración y de multiplicación en el huésped y de la respuesta inmune del huésped, ¿no? Que es lo que vamos a ver acá. Entonces, tenemos todo este proceso y como les dije, el paciente podemos verlo en cualquiera de estas etapas, ya sea como un contacto, ¿no? Que se ha expuesto a una persona enferma o un agente infeccioso, la infección propiamente dicha que implica la multiplicación y el inicio de la respuesta inmune innata, ¿no? Que prepara el sistema inmunológico para poder abortar la infección y prácticamente no avanzar hacia una enfermedad infecciosa, ¿no? Y si esto sucede, si esta barrera pasa, se va a producir la enfermedad y es donde la respuesta inmune adaptativa va a tener la capacidad de poder dar un cuadro leve, ¿no? Determinar la presencia de un cuadro leve, un cuadro moderado, un cuadro severo, dependiendo de la capacidad del huésped de defenderse y de enfrentar la infección, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver la severidad y también de la virulencia del patógeno, ¿no? O sea, es la interacción entre ambos. Muchas veces las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades infecciosas ya no solamente dependen de la acción del propio microorganismo, sino también de la severidad o de la potencia con que responde el huésped con su sistema inmunológico, ¿no? Y esto lo vemos acá esquemáticamente, ¿no? Aquí tienen ustedes un esquema de proceso infeccioso donde el agente puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, ¿no? Y las barreras de defensa empiezan desde las barreras de la piel, ¿no? La piel y mucosas, ¿no? Donde tenemos el tracto respiratorio, el tracto intestinal, el tracto inmunitario, e incluso también acá hay barreras biológicas. Ustedes saben que, por ejemplo, en el tracto intestinal el pH ácido del estómago impide pues, que ahí se multipliquen bacterias, ¿no? A nivel del aparato respiratorio va a tener los cilios, que son un mecanismo de eliminación de todo que no es que con la tos va a arrastrar todas las partículas o incluso microorganismos que se puedan haber aspirado y que puedan generar infección. Entonces, esta es la primera línea de defensa de microorganismos, que son las barreras físicas, mucosas, ¿no? Una vez que estas barreras son transgredidas, o sea, el microorganismo logra atravesar estas barreras, el antígeno va a ingresar, ¿no? Y va a enfrentarse, ya sea a través de sangre, dependiendo de la puerta de entrada, eso varía de acuerdo al germen. Entonces se va a enfrentar, dependiendo de por dónde, de su ingreso, va a enfrentarse con la respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa está constituida por células y también por la producción de una serie de citoquinas, ¿no? Que van desde el factor de necrosis tumoral, los interferones, ¿no? Etcétera, etcétera, que ustedes lo han revisado, y el complemento, que también juega un rol muy importante. Pero toda esta primera etapa, ¿no? No hace más que preparar al sistema, a la respuesta inmune adaptativa, preparar nuestro sistema inmunológico para una respuesta inmune adaptativa específica adecuada. Esta respuesta inmune innata es la que antes la conocíamos como respuesta inmune inespecífica.
¿no? O respuesta inmune innata. Y la respuesta inmune específica, la conocemos como respuesta inmune adaptativa, que puede tener dos tipos de respuesta, una respuesta humoral y una respuesta celular. Una respuesta humoral que estimula los linfocitos T, que son las células pivot del sistema inmunológico, para que se transformen en linfocitos B, y estos linfocitos B en células plasmáticas que van a producir anticuerpos, diferentes tipos de anticuerpos, entre ellos los anticuerpos neutralizantes, que son los que van a permitir que en algunas patologías sean protectores y ya no nos vuelva a repetir la enfermedad, como por ejemplo el sarampión, la parotiditis, etc., ¿no? En cambio, hay otras que estos anticuerpos neutralizantes son ineficaces, como por ejemplo el VIH, ¿no? Ahí producimos una gran cantidad de anticuerpos, pero no pasa nada, ¿no? Y también va a depender de las características del microorganismo, ¿no? Luego dependiendo también del agente patógeno, puede predominar una respuesta inmune celular, ¿no? Liderada por los linfocitos T, ¿no? Entre ellos los linfocitos T helper, o una respuesta CTL o citotóxica, donde intervienen también las células NK, etcétera, ¿no? O sea, es una respuesta T citotóxica. En la respuesta inmune específica, los macrófagos en todo este proceso juegan un rol muy importante, ¿no? El macrófago a nivel de los tejidos y los monocitos a nivel de sangre periférica tienen el rol de la fagocitosis y de una serie de citoquímicas, ¿no? Entonces, todo esto se produce porque el proceso infeccioso sigue avanzando y vamos a obtener signos y síntomas. Como les digo, en cualquiera de estas etapas también nosotros vamos a tener la posibilidad de tener algunas pruebas de diagnóstico que nos van a permitir diagnosticar o identificar al agente causal, en este caso al agente patógeno, ¿no? Detección de anticuerpos lo podemos hacer mediante las pruebas serológicas, que antes solamente, hasta esos años atrás, éramos unos 7, 8 años atrás, solamente muchas de las técnicas que vamos a relatar ahora como pruebas serológicas solamente permitían detectar anticuerpos, pero ahora, como les digo, ya no solamente permiten detectar anticuerpos, sino también detectar antígenos, o sea, partes de proteínas del microorganismo que queremos buscar, ¿no? Existen también unas pruebas cutáneas, estas son tradicionales, que un ejemplo clásico de ellos es la intradermoreacción del PPD para detectar infección antigua o una infección reciente. Y también cuando ya el paciente ha generado signos y síntomas, ¿no? Nosotros tendemos a querer aislar al microorganismo. Entonces, el aislamiento del agente infeccioso va a depender también del momento de la enfermedad, y eso es característico de cada enfermedad. Algunos los vamos a encontrar, vamos a poderlos aislar dentro de los 5 primeros días, como por ejemplo en sangre, como por ejemplo en el caso de leptospirosis, y otros ya después de los 7 días ya los encontramos en orina porque el anticuerpo se ha elevado. Entonces, esto va a depender de cada patología, y ustedes lo van a ir revisando según vaya avanzando el curso. Entonces, en esta etapa nosotros el aislamiento del microorganismo se puede hacer por su visualización directa mediante microscopía, por sembrar muestras, o sea, tratar de aislarlo a partir de muestras en medios de cultivo artificiales, ¿no? Y también lo que es el boom del momento, que es los métodos moleculares, de los cuales vamos a hablar ahora, que prácticamente han venido a cortar totalmente todos los tiempos, que antes estas técnicas clásicas en verdad eran bastante útiles, eran efectivas, pero siempre eran más lentas que las pruebas moleculares que tenemos ahora disponibles, ¿no? Entonces, nos vamos a referir a las pruebas serológicas, porque también ustedes van a encontrar así en la literatura, ¿no? Es un método tipo indirecto, porque lo que va a permitir es demostrar la presencia de anticuerpos específicos contra determinados agentes, eso ya lo hemos mencionado, ¿no?
Estos anticuerpos se van a generar, hemos dicho, en las primeras etapas de las fases tempranas de la enfermedad y van aumentando paulatinamente según evolucionan los primeros días de la enfermedad. Por ejemplo, en COVID, que van a ver ustedes actualmente, hay aumento, incremento de las famosas inmunoglobulinas M, G, etcétera, ¿no? Entonces, y que hasta que llegan a un nivel tal que pueden ser detectables por las pruebas serológicas disponibles para identificar a ese microorganismo, ¿no? Pero no olvidar que estas pruebas, o sea, la detección de anticuerpos siempre nos lleva a la presencia de las famosas reacciones cruzadas. Por ejemplo, si la serología para histoplasma puede cruzarse con anticuerpos, es muy parecido, ¿no? La reacción cruzada con anticuerpos contra paracocidoide micosis, contra criptococosis, aspergilosis, etc. Pues hay que tener muy en cuenta las heteroaglutinaciones o aglutinaciones cruzadas, ¿no? Que pueden dificultar la interpretación cuando nos muestra un resultado o nos da un resultado el laboratorio. Por eso es muy importante tener muy claro el enfoque diagnóstico y las posibilidades diagnósticas y la clínica del paciente. O sea, la interpretación de los exámenes auxiliares siempre están dentro del marco del cuadro clínico del paciente. Sin embargo, estas pruebas serológicas van a tener un rol muy importante en aquellos agentes infecciosos que son difíciles de aislar en medios artificiales. Por ejemplo, los virus. No podemos hacer un cultivo artificial para que se pueda utilizar en un hospital de tercer nivel o de segundo nivel, porque no es posible. Los virus generalmente crecen en cultivo de células que requieren un laboratorio de un nivel de complejidad mayor, lo mismo que plasma y sífilis, que no se pueden cultivar. Entonces, en estos casos de estas patologías, lo que para nosotros va a ser fácil para poder identificar es identificar a los anticuerpos específicos que produce nuestro organismo frente a la presencia de los mismos, ¿no? También hay cuando estos microorganismos se encuentran en lugares poco accesibles, por ejemplo, los abscesos hepáticos, por ejemplo, se me ocurre ahorita por ameba histolítica. La ameba histolítica puede dar esos hepáticos a medianos, ¿no? Y el paciente tener, pues, fiebre, malestar y nada más, ¿no? Y nos es difícil. Entonces, un test de ser ameba para detección de anticuerpos, para ameba histolítica puede ser muy útil. Lo mismo sucede con las amebas de vida libre. Y en brucelosis, que también da toda clase de cuadros clínicos, muchas veces afectan los tejidos óseos y los cultivos muchas veces no rinden al 100%, va a ser fácil, va a permitir, los anticuerpos van a permitir hacer un diagnóstico. Y también nos permite saber cuántas infecciones previas ha tenido un paciente. Por ejemplo, un joven, generalmente hay infecciones que se producen en la infancia, como las citomegalovirus, el toxoplasma, el herpes de los herpes. Muchos de estos se pueden infectar en la infancia. Uno puede saber si está infectado haciéndose pruebas serológicas, ya sea de inmunoglobulina G generalmente, ¿no? Para detectar los diferentes tipos de hepatitis hacemos nosotros serología, por ejemplo, buscando anticuerpos contra la hepatitis B, ¿no? Y también contra la sífilis, ¿no? Y solamente como ejemplo, pero para todas las enfermedades infecciosas nosotros podemos documentar la presencia en una persona, y especialmente son enfermedades crónicas que uno las tuvo en la infancia o las tuvo tiempo atrás, en el caso de la sífilis, e incluso ni siquiera se recuerda que lo tuvo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en el caso de sífilis se pide un BDRL, diagnóstico de sífilis, como parte del examen de los test que se piden para certificado de salud, que seguramente alguna vez ustedes se han hecho, ¿no? Un tema que les pongo esto para no olvidarme de señalar lo siguiente. Uno de los paradigmas de la infectología era que en una exposición primaria, o sea, una exposición por primera vez a un antígeno, produce
después del ingreso del microorganismo, poco a poco la primera inmunoglobulina que se va a producir es la inmunoglobulina GM, ¿no? Y luego, cuando esta paulatinamente, durante los primeros días, va cayendo, empieza a subir la inmunoglobulina G. Por eso, y que es la que va a permitir, e incluso muchos de ellos son anticuerpos neutralizantes, los que van a permitir saber que uno estuvo expuesto a un determinado microorganismo. Este paradigma prácticamente ha sido roto, o sea, prácticamente ha desaparecido con la presencia del COVID, porque en COVID ya está demostrado que tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G prácticamente aparecen casi juntos desde el inicio de los primeros días de enfermedad, ¿no? Y por eso es que ha habido mucha confusión al inicio, ¿no? Decían, si le hacían en la prueba rápida salía inmunoglobulina M y no salía G, decían, bueno, recién está infectado. Y a veces el paciente tenía 2 días y ya estaba con la inmunoglobulina G elevada. Entonces, y como hay como 180 pruebas disponibles que todavía no han sido evaluadas, pues era todo un mundo. Lo que sí está demostrado es que tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G se incrementan casi juntas, aumentan en el caso de COVID, ¿no? Por eso digo que es la patología que ha roto con este paradigma. Sin embargo, en todas las otras enfermedades infecciosas, cuando uno quiere diferenciar si estamos frente a una infección aguda, ¿no? O a una exposición secundaria, o sea, una reinfección, ¿no? Reinfección, hacemos nosotros tratamos de buscar la presencia de inmunoglobulina M, porque la inmunoglobulina M es la que va a estar muy elevada en cualquier proceso infeccioso agudo, ¿no? Por eso nos indica siempre su presencia, infección aguda, infección reciente, ¿no? Y cuando ya hay una exposición secundaria, o sea, el paciente tuvo ya, por ejemplo, se me ocurre, tuvo ya infección por herpes, por herpes simple, ¿no? Por simple tipo 1, tipo 2, yo quiero saber si la lesión que tiene en este momento es una reinfección o una reactivación o es una infección primaria, ¿no? Entonces, yo pido inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Si es una infección reciente, la reciente infección, lo que va a estar muy elevado es la inmunoglobulina M, ¿no? Y la inmunoglobulina G probablemente está bajo o no aparece. En cambio, si el paciente ya ha tenido herpes antes y ahora está teniendo una nueva exposición, un nuevo cuadro, una nueva lesión ulcerativa, lo que yo voy a encontrar generalmente que se ha elevado bastante es la inmunoglobulina G, y la M va a aparecer también, pero a niveles más bajos, o sea, lo que va a predominar es la inmunoglobulina G. Eso me dice que es una infección antigua, ¿no? O incluso ambos están elevados, la inmunoglobulina M no aparece, que podría ser esta etapa, y solamente está positiva la inmunoglobulina G, entonces habla de una enfermedad antigua. Ahora, si yo quiero diferenciar y estar seguro que el cuadro actual del paciente se debe a un determinado microorganismo, yo tengo que pedir una segunda muestra 10 días después, como mínimo, ¿no? Me llega hoy día el paciente con fiebre, linfadenopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le tomo una muestra y luego de 10 días le vuelvo a tomar una segunda muestra. Si es debido, por ejemplo, a mononucleosis infecciosa, por darles el ejemplo, entonces lo que yo voy a observar es un incremento de los títulos de inmunoglobulina M y también la aparición de G, ¿no? O que va a elevarse hasta en 4 títulos por lo menos. Lo mismo pasa en leptospirosis, lo mismo pasa en hepatitis, en todas las enfermedades infecciosas, ¿no? Es lo que vemos. Ahora, pruebas inmunológicas, todas estas pruebas antes se conocían como pruebas serológicas, porque detectaban primariamente anticuerpos. Sin embargo, ya actualmente, desde hace ya varios años, 7 años más o menos, 7 a 10 años, estas pruebas también se han ampliado, se han organizado, ¿no?
para la detección no solamente de anticuerpos, sino también de antígenos. Entonces, en general, en todas las pruebas inmunológicas, uno expone antígenos para detectar anticuerpos o expone anticuerpos para detectar antígenos, ya sea utilizando medios como el caso de la aglutinación, partículas de LAC, ¿no? Esto ustedes deben haberlo estudiado en parte clínica, ¿no? Que nos van a detectar inmunoglobulina G o M, dependiendo de lo que yo solicite, pues en líquido raquídeo. Por ejemplo, en el caso del antígeno criptococócico, por ejemplo, ¿no? Me puede detectar anticuerpos contra el criptococo, también el antígeno criptococócico, que es una proteína de la clave del criptococo, ¿no? Son pruebas rápidas, sensibles, pero su especificidad es baja, ¿no? ¿Eso qué significa? Que por su alta sensibilidad incluye a todos los casos que tienen la enfermedad, pero va a tener falsos positivos. Entonces, generalmente, como son muy sensibles, van a requerir una prueba de confirmación de alta especificidad. Sin embargo, hay algunas como la prueba de aglutinación para el treponema pálido, que es una prueba treponémica que tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero también va a depender del momento en que lo hagamos en el curso de la enfermedad. Rosa de Bengala también es una prueba de aglutinación, el DRL, ¿no? Y el Trypanosoma cruzi. También hay un RPR que se puede ver la aglutinación sin ese ya microscopio, que es la que se utiliza también para la detección de sífilis en las gestantes en su primer control prenatal. Pruebas de precipitación. Estas generalmente se hacen en un medio soluble, que puede ser un gel, o también se puede hacer la precipitación en líquido, como el que también se hace en Bruselas, la aglutinación en tubo, que más es una prueba de precipitación. Las pruebas de fijación de complementos son bastante complejas y ya prácticamente no se usa mucho en los laboratorios clínicos de los hospitales. Generalmente están disponibles en los institutos porque son bastante complejos y tienen un rol más o menos importante. Digo más o menos porque ahora ya las pruebas moleculares han venido a reemplazar en los diagnósticos de hongos, ¿no? Y luego la inmunofluorescencia, que puede ser directa o indirecta, ¿no? Que también es capaz de detectar anticuerpos o también detectar antígenos, ¿no? Esto va a depender depender de lo que se solicite, y lo que se utiliza es un anticuerpo, un medio fluorescente. O sea, necesitamos también una microscopía que pueda detectar un microscopio de fluorescencia para poder utilizar. No lo tenemos disponible en todos los hospitales, pero el Instituto Nacional de Salud sí lo realiza regularmente en casi todas las patologías para la detección que son de vigilancia epidemiológica. Los inmunoensayos, estos son mucho más conocidos, entre ellos la famosa prueba de ELISA, ¿no? ELISA, que es el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, o el inmunoensayo, la EIA, ¿no? También hay ESTIA, ¿no? Diré el inmunoensayo por enzimas ligadas, ¿no? Y que también utilizan anticuerpos unidos a enzimas para detectar antígenos, ¿no? Y también puede detectar anticuerpos, es igualito, o sea, lo que les he mencionado para las otras. Y generalmente, por su alta sensibilidad, estas pruebas son pruebas de screening o despistaje, ¿no? Pero no hay que olvidar que pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Por eso necesitamos el uso de pruebas de confirmación, ¿no? Con mayor sensibilidad, con mayor especificidad. La prueba de Western blot también es una prueba serológica, ¿no? Que permite detectar anticuerpos, y acá incluso nos hace una separación del tipo de anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, en VIH nos permite detectar anticuerpos contra el antígeno P24, contra el antígeno de la nucleocapside y una serie de otros antígenos que hacen que sea mucho más específico, ¿no? Por eso se utiliza como prueba de confirmación. Aquí tenemos también varias que
que son comparables con la prueba de Westerblot y que también tienen una elevada sensibilidad. Este es el ensayo por inmunocromatografía, por ejemplo, la que decía el ensayo lineal, o sea, LIA, ¿no? Que también es un enzimático. Esto en relación a las pruebas inmunológicas. Algunos ejemplos acá, por ejemplo, con la inmunofluorescencia indirecta, que se requiere un microscopio para la detección de estas señales fluorescentes. Por ejemplo, el FT absorbido también es una prueba de inmunofluorescencia, ¿no? Esta es una prueba de cero aglutinación para Brucela, ¿no? Brucela positiva, se llama rosa de Bengala, ¿no? Y no olvidar las pruebas rápidas para la detección de anticuerpos. Lo usamos actualmente para detección de anticuerpos contra sífilis y detección contra VIH en el primer nivel de atención. O sea, cuando ustedes hagan su serum, a los centros de salud o cosas médicas, van a encontrar disponibles estos cartuchos para detección de sífilis y de VIH en la gestante en su primer control renal. La misma metodología se utiliza para COVID. Ven ustedes que decía que nos salía acá inmunoglobulina G y M, que como les dije era una confusión. Ahora sabemos que los anticuerpos pues hay que después de los 10 días en COVID. Lo hacemos antes de los 10 días, lo más probable es que pueda salir negativo o puede prestarse más a confusión por la presencia de inmunoglobulina G y uno cree que es infección antigua y no es así. Entonces, es mejor pedirlo después de 10 días. En el caso de VIH también ha habido un desarrollo tremendo, ¿no? Desde las pruebas de ELISA de primera generación del año 2000, 2005, 2010, que lo utilizábamos, ¿no? Hasta las pruebas de segunda generación y de tercera generación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Estas pruebas de ELISA de primera generación solo detectan anticuerpos y tienen una capacidad de detección de anticuerpos recién 40 días después de la exposición del paciente a una relación sexual de riesgo, ¿no? Entonces demoraba hasta 40 días, por eso es lo que se llamaba periodo de ventana, ¿no? El periodo de ventana duraba 40 días. Con las pruebas de segunda generación, que son mucho más sensibles, el periodo de ventana disminuyó a 30 días. Y con las pruebas de tercera generación, disminuyó a 20 días. Acá lo que mejoró es la técnica y el nivel de corte, ¿no? El nivel de corte es mucho más sensible, pero todas son pruebas que detectan solo anticuerpos. Recién con las pruebas de cuarta generación se detectan no solo anticuerpos, sino también antígeno, el antígeno P24, que es uno de los antígenos, o sea, una de las partes del virus que aparece precozmente en los primeros 10 días a 12 días de que el paciente es expuesto a una relación sexual de riesgo, ¿no? Entonces, estas pruebas de cuarta generación actualmente las tenemos disponibles. Ha habido un poco de ruptura de stock el año pasado y creo que este año también por el problema del COVID, pero ya están en norma y están disponibles. Y que antes eran por prueba de ELISA, ¿no? Ahora ya no solamente tenemos pruebas de cuarta generación con técnicas de ELISA que son un poco más complejas y requieren un hospital, sino también las tenemos como esta, en plaquitas, con pruebas rápidas que detectan ambos anticuerpos. O sea, detectan anticuerpos y detectan antígenos. Pero también podemos detectar por pruebas de ELISA solamente el antígeno P24. Entonces, miren ustedes cómo el periodo de ventana con las pruebas de serológicas, o sea, las pruebas inmunológicas de cuarta generación, el periodo de ventana ha disminuido entre los 10 a 12 días. ¿Sí? Esa es el VIH. Una forma de mirar, de observar directamente al microorganismo, esta es la microscopía clásica, ¿no? Que es lo que ustedes deben haber hecho en sus prácticas de microbiología en el Instituto de Medicina Tropical, cuando han llevado parasitología, microbiología, etc. Son los preparados en fresco, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver algunos hongos, lo único que tengo que aplicar es hidróxido de potasio al 10% y puedo ver ahí los micelios, incluso las conillas, microconillas, etc., ¿no? Si quiero ver parásitos, ustedes deben haber aplicado, no lo he puesto acá, el famoso Lugol,
¿no? Que tiñe a los parásitos de un color medio amarillito y se puede visualizar. Si quiero ver microorganismos moviéndose, por ejemplo las tricomonas, pues solamente le pongo una gotita de suero fisiológico entre lámina y LEMI y no veo. Si quiero ver espiroquetas moviéndose en campo, tendría que tener un microscopio de campo oscuro para poder visualizarlo. Todo esto son las técnicas clásicas, se pueden hacer, se siguen haciendo, ¿no? Cuando tenemos una muestra adecuada, ¿no? También las tinciones en tinta china, que lo utilizamos para la detección del criptococo, ¿no? Del criptococo, la cápsula del criptococo no se tiñe con la tinta china y podemos verlo, y va a ver unas figuras. Algunas técnicas de tinciones con de plata, con metamina de plata, especialmente, por ejemplo, para microsporidia, la tinción de Gran, que es totalmente clásica, que nos permite dividir a los microorganismos en gram positivos y gram negativos, ¿no? Los gram positivos tienen una cápsula más gruesa y resistente, pues tienen más color oscuro, y los gram negativos, ven ustedes, una membrana más delgada. El ácido, los microorganismos que se tienen con ácido alcohol resistente, o sea, la prueba del test de Siemens, que están en todas las microbacterias en general, ¿no? Tinciones fluorescentes, la tinción de Yenta, que es para ver todo aquello que vemos, coloraciones para ver microorganismos en sangre, la coloración tricrómica, ¿no? Que también se utiliza para microsporidia. Acá tienen algunos ejemplos, ¿no? Este es el treponema con su visualización en campo oscuro. Tenemos el criptococo en su visualización en tinta china, ¿no? Y acá hay una isospora belli, ¿no? Con el Wolf, que lo pueden ver fácilmente, y acá pues no se puede mover porque no es una fotografía, que es la tricomona vaginal, ¿no? Que son exámenes directos. Algunas coloraciones, por ejemplo, el Cryptosporidium, que es una coccilia, se puede teñir con Sil-Nielsen, ¿no? El mismo que se utiliza para el Mycobacterium tuberculoso, solamente que modificado, y podemos ver ahí los parásitos, las coccidias ahí todas teñidas de color rosa y fácilmente distinguibles. Acá tienen ustedes los gram positivos, gram negativos, también algunas levaduras y algunas células polimorfonucleares o nucleares se pueden teñir, y también algunas levaduras. Entonces, esto ustedes ya lo han revisado en microbiología, solamente es para que se distraigan un poco. La otra forma de detectar, identificar microorganismos es mediante el uso de medios de cultivo. Medios de cultivo, incluso algunos enriquecidos, otros especiales para cada microorganismo, eso lo van a ir viendo en el curso de las clases que van recibiendo, ¿no? El clásico es el agar sangre, el agar chocolate, ¿no? Que permite pues la identificación de patógenos específicos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que queramos nosotros buscar, ¿no? Como les digo, el diálogo con el laboratorio es sumamente importante, especialmente en el caso de cultivo, el transporte de las muestras es crucial, porque si no transportamos adecuadamente, pues al laboratorio va a llegar microorganismos muertos y el cultivo va a salir negativo, no necesariamente porque no haya microorganismos, sino sencillamente porque se murieron con un transporte inadecuado, ¿no? Hay que también utilizarlos, cada microorganismo tiene un algoritmo de una técnica de laboratorio, ¿no? Específica. Por eso es muy importante conversar con el microbiólogo y decir lo que estamos sospechando. El otro día, por ejemplo, lo que es clásico, le digo, hace poco nomás tuve un caso de un paciente con leishmaniasis, ¿no? Leishmaniasis, que muchas veces se puede confundir con paracosidioides, ¿no? Y si nosotros no advertimos al laboratorio, ¿no? Por el tipo de impresión que estamos mandando, diré, me confundo con histoplasmosis, porque ambos son pequeñitos y son intracelulares, ¿no? Y si no se utilizan las coloraciones adecuadas, pues puede ser confundido, ¿no? Alguna vez hemos enviado muestras a 2 laboratorios diferentes, uno nos ha reportado leishmaniasis y el otro nos ha dicho que ve un histoplasma. Entonces hay que orientar al laboratorio en cuál es nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, para que puedan hacer la coloración adecuada y el aislamiento adecuado del microorganismo, ¿no?
Entonces, el uso de medios artificiales, bueno, obviamente hay medios enriquecidos que van a permitir inducir más fácilmente al patógeno, ¿no? In vitro. Sin embargo, es muy importante también mencionar, y esto, bueno, estos son métodos de identificación. Hay, por ejemplo, lo que es más clásico y que deben haberles enseñado en microbiología, es ver las características macroscópicas de la colonia, el tamaño, el color, el olor, etc. Pero también podemos hacer una fenotipificación bioquímica, ¿no? Ya sea con una serie de sustancias que se exponen en los medios y van a haber cambios de color y dependiendo del patrón nos van a identificar a determinadas bacterias, ¿no? Hay tetroxidasa, para medios de promógeno, en fin, de lo que queramos. También hay la técnica de espectrometría de masas, cuánto avanza frente a la exposición al espectrofotómetro, la cromatografía de gas, ¿no? Sin embargo, todo esto está siendo reemplazado actualmente por la aplicación de técnicas moleculares en medios de cultivo y que nos han solucionado toda la vida y rápidamente. O sea que las pruebas moleculares, ya ven ustedes, se pueden utilizar en muestras, se pueden utilizar en tejidos, o sea, biopsias, y también en aislamientos en cultivos artificiales. O sea, podemos identificar, ¿no? Entonces, no es detección, identificación, cuantificación, no se olviden, y detección de sensibilidad y resistencia, ¿no? Entonces, ahora nos vamos al famoso diagnóstico molecular, ¿no? El término realmente es bastante amplio, yo les voy a pasar y por favor me manda un mensajito el delegado para no olvidarme de mandar, porque yo creo que ese librito tienen que leerlo, son varias páginas, es un libro, pero que les va a servir para todo lo que queda de su carrera, porque esto es la base y realmente va a haber muchos cambios en el futuro, ¿no? Respecto a diagnóstico molecular. Miren nomás lo que están viviendo ustedes en tiempo real respecto al desarrollo de pruebas moleculares para el diagnóstico de COVID. Todo es técnicas moleculares. Entonces, el término es bastante amplio, incluye técnicas de biología molecular para detectar, identificar y cuantificar secuencias genéticas específicas de ácido desoxirribonucleico, de ADN y de ARN, o incluso proteínas, ¿no? Cuando no, que no son más que el conjunto de ellos. Inicialmente casi todas las pruebas y todavía, ¿no? Están hechas para las técnicas de biología molecular están hechas para la detección de ADN. Sin embargo, actualmente a partir de un ARN se busca la secuenciación para convertirlo en un ADN y este ADN recién aplicarle la técnica de PCR. Entonces, y en la actualidad el diagnóstico molecular es verdad, el 50-60% del avance en biología molecular está orientado al diagnóstico de enfermedades infecciosas. Últimamente se está avanzando bastante en cáncer y en enfermedades genéticas. Yo creo que el futuro para ustedes es biología molecular y probablemente luego para el tratamiento, ingeniería genética. Así que son dos temas de tanta actualidad que valdría la pena que ustedes lean y se actualicen permanentemente. Era lo que hacíamos nosotros en mi época y seguimos haciendo con la inmunología. Entonces, los métodos moleculares se emplean también, igual que las pruebas inmunológicas, para detectar, cuantificar patógenos específicos, sean esos bacterias, virus, parásitos u hongos, en muestras clínicas. Ya hemos dicho también que no solamente en muestras clínicas, sino también en cultivos. Identificar microorganismos y casi siempre bacterias difíciles de reconocer por métodos comunes, o sea, nos ayuda. ¿Por qué? Porque te detecta un ADN. Basta que esté una bacteria, una muestra, diré un pedacito del ADN, lo puede identificar, ¿no? O sea, una pequeña porción o un solo microADN. Anticipar la sensibilidad de los microorganismos a diversos productos farmacológicos. Y también determina lo que se conoce como o sea, diferenciar un clon o una cepa de otra. Por ejemplo, ahora, las variantes de COVID que se están detectando y que ya se hacen incluso en el Instituto Nacional de Salud, porque el desarrollo del Instituto Nacional de Salud, aunque no lo crean, tiene un laboratorio tremendamente implementado, o sea, muy bien implementado, ¿no?
Entonces ya están identificando variantes, o sea, un clon, una cepa de un mismo microorganismo, ¿no es cierto? Es para eso, ¿no es cierto?, lo que se conoce como huella digital. La muestra de material, ahora, estas pruebas, estos métodos moleculares también, como les dije, se pueden utilizar en muestras de material biológico, o sea, esto cualquier tipo de que pueden ser sangre, suero, glóbulos blancos, heces, orina, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, esputo, ya sea por esputo emitido, mejor aún si es un lavado bronquialveolar, aspirado nasofaringeo, traqueal, biopsia de tejidos, de diferentes órganos. Actualmente está haciendo los hisopados, ¿no?, nasofaringeo. Y también el germen de una colonia o cultivo, lo que les mencionaba hace un ratito, ya sea de un medio de cultivo en medio líquido o en medio sólido o semisólido, ya no hay barreras. Y también de una biopsia, un material genético. O sea, en todo se puede aplicar las técnicas moleculares, ¿no? Existen muchas técnicas, les voy a mencionarles algunas, ustedes ya lo pueden revisar cómo se realiza el proceso, sería muy largo expresar, pero sí, una de ellas es la reacción en cadena de la polimerasa convencional, ¿no? Y el PCR en tiempo real, ¿no?, el PCR con transcriptasa inversa, ¿no? Y sondas de detección directa de patógenos, es lo que les llamaban los chips de ADN o microarray, los métodos de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Y aplicación de métodos de ácidos nucleicos, o sea, secuenciamiento genético. Esa es la palabra, secuenciamiento genético. Entonces, existen técnicas, que son algunas de ellas les menciono, y también existen plataformas. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma es un método, ¿no?, que está diseñado por determinados laboratorios y que utilizan como técnica base el PCR convencional, pero están diseñados específicamente para una determinada muestra. Y aquí hay algunas plataformas, como por ejemplo la plataforma de GeneXpert, como ejemplo. No es la única, existen varias plataformas. Le pongo el sistema GeneXpert porque es el que tenemos disponible actualmente en nuestro país, en casi todas las regiones del país, gracias a proyectos desarrollados a través de, para tuberculosis, para el diagnóstico de tuberculosis multidrogo resistente y también para el diagnóstico de resistencia a los antirretrovirales en pacientes con VIH. Estos proyectos han permitido dotar a los laboratorios, a los laboratorios regionales del sistema GeneXpert. Y en la práctica, este sistema podría estar en un hospital, igual que el Hospital Carrión de Nuevo, un hospital de nivel 2 o nivel 3, porque son unas cajitas pequeñas que ya van a ver más adelante, que en realidad lo único que se requiere para poder hacer cualquier diagnóstico es un cartucho. O sea, el GeneXpert puede hacer diagnósticos de todo tipo. Es verdad que se ha comprado para VIH, comprado para tuberculosis, pero dependiendo de los cartuchos con que contemos, podemos hacer PCR para cualquier microorganismo. Acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el GeneXpert, la detección de resistencia a Mycobacterium tuberculoso a la rifampicina, ¿no? Detección por amplificación de ADN de Mycobacterium tuberculoso, detecta la mutación del gen RPOB que determina la resistencia a la rifampicina, ¿no? Esto es, entonces, nos va a permitir diagnosticar resistencia a la rifampicina y también a la isoniazida, ¿no? Claro, acá, entonces, tranquilamente podemos hacer diagnóstico de una tuberculosis multidrogo resistente, MDR, en prácticamente 15 días, ¿no? 15 días. Porque lo que se espera es que crezca el cultivo crece en 7 días, hay 2 colonias, a esas colonias se les aplica el PCR del GeneXpert, se toma una muestra, se coloca en el sistema GeneXpert con el cartucho correspondiente y en menos de 12 horas o de 6 horas tenemos el diagnóstico, ¿no? Igual, el GeneXpert para detección de resistencia del estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? También igual hay una región de
Pramier, ¿no? Que permite la detección de la resistencia a la meticilina. El GeneSper para la detección, por ejemplo, del Streptococcus galactiae, es muy, muy importante recién nacidos, producen sepsis. GeneSper, por ejemplo, para la detección de mutaciones que confieren resistencia a la vancomicina. Y bueno, también en el caso de enterovirus. Estas son plataformas individuales donde uno coloca el cartucho y hace el diagnóstico. Sin embargo, existen otras plataformas mucho más complejas, ¿no? Que las conocemos como Genotype y también el famoso, bueno, esto también funciona igual que el GeneSper, ¿no? Esto también es como un poquito para la edición de la fracción de característica, o sea, la huella digital, por ejemplo, nos permite identificar si por ejemplo, en una infección intrahospitalaria, me voy a dar el ejemplo de tuberculosis, ¿no? Determinar si se trata o no se trata de infección intrahospitalaria. Por ejemplo, ahorita, si un trabajador de salud se infecta de tuberculosis en un hospital y él dice que se infectó con un determinado paciente que tenía tuberculosis MDR, y a ese le diagnostica MDR o se le diagnostica una tuberculosis vulgar común y corriente, uno puede hacer el FRLP, o sea, fragment-based del polimorfismo, para poder saber si se trata de la misma cepa de micobacterio que tenía el paciente, la que le está afectando al trabajador de salud, ¿no? Uno aplica esto y puede decir, sí, el micobacterium que tiene el trabajador de salud que está haciendo tuberculosis es el mismo que tenía el paciente. ¿Entienden ustedes? ¿No? Entonces, eso incluso en brotes, ¿no? En infecciones intrahospitalarias puede hacerse. Actualmente, con el desarrollo de las unidades de apoyo al trabajador de salud, ¿no? Para la detección de infecciones adquiridas en el trabajo, ¿no? Lo que se llama las enfermedades ocupacionales, ¿no? Hay un tremendo desarrollo en ese tema, pues estas pruebas van a tener un rol muy importante. La otra plataforma, por ejemplo, acá les he puesto como ejemplo el Biomedics, que es el FilmArray, pero hay varios otros laboratorios que lo producen, pero consiste, por ejemplo, esos son paneles, ¿no? Paneles desarrollados para, por ejemplo, en este caso, para aplicar a líquido cefalorraquídeo, para aplicar en sangre, para aplicar en fluido gastrointestinal, para aplicar esto podría ser incluso en ese, ¿no? Para el panel respiratorio. Y acá les pongo el ejemplo. Esta es la máquina que les digo. Es pequeño, es como una impresora, ¿no? Y va acompañado de una laptop. Y todo ahorita está sincronizado, ¿no? Y, por ejemplo, en este panel respiratorio, en una muestra de hisopado nasofaríngeo, en 2 minutos, finalmente con un volumen de 300 microlitros, o sea, una pequeña cantidad, uno puede detectar hasta 20 patógenos respiratorios. ¿En cuántos minutos? En 2 minutos. La respuesta la tienes tú en 2 horas o 1 hora. Han visto ustedes que ahorita probablemente también se incluya el COVID en estas pruebas, ¿no? Ese panel respiratorio. El único problema que tenemos actualmente, esto debería existir en cada hospital, aceleraría, ¿no? Llegar a un diagnóstico diferencial. Muchos pacientes que vienen por problemas respiratorios, nunca llegamos al diagnóstico final, ¿no? Porque no hacemos este tipo de diagnóstico. Hay mucho uso irracional de antimicrobianos porque a todo paciente que tiene problemas respiratorios le dan antibióticos. Y han visto ustedes que la mayor parte van a ser producidos por virus, ¿no? Y en niños este tema es mucho más grave, ¿no? Muy bien. Dejando ese tema, vamos a pasar a las otras pruebas cutáneas. Ya les había mencionado una forma de saber si una persona está infectada por Mycobacterium tuberculosis o puede estar infectado por cualquier por leishmania o ha estado en contacto con el Mycobacterium leprae o ha estado con algún hongo como el Histoplasma capsulatum
glucosis, es la aplicación de, también se aplica leishmanina, la reacción de Montenegro se llama, ¿no? La aplicación de un leofilizado de microorganismo que se aplica por intradermorreacción y luego se mide la pápula que se forma, ¿no? Y nos dice que la persona está infectada. Nos permite hacer diagnóstico de infección pasada. El diagnóstico por imágenes, también ustedes ya deben haber tenido todo un curso, ¿no? De diagnóstico molecular. Ha habido un desarrollo tremendo con las tomografías, especialmente en la resonancia magnética, que ahora está jugando un rol muy importante, porque en COVID, por ejemplo, ustedes pueden ver las lesiones en la tomografía de los 5 primeros días, incluso antes de que las pruebas moleculares o las pruebas serológicas salgan positivas. En los 4 o 5 primeros días ya podemos ver lesiones mínimas, incluso en aquellos oligosintomáticos o asintomáticos, las famosas lesiones en vidrio esmerilado. Entonces hay un desarrollo tremendo, pero no es la panacea. Nosotros siempre tenemos que interpretar todo esto dentro del marco del cuadro clínico del paciente, ¿no? La anatomía patológica, ya lo he dicho, no solamente el hecho de utilizarla, hacer la identificación anatomopatológica, que lo hace muy bien el patólogo, sino también la aplicación de algunas coloraciones como hematoxilina eosina, etcétera, o Nielsen, o coloración argéntica, de acuerdo a lo que nosotros querramos que el patólogo nos diagnostique, ¿no? Entonces, o sea, identifique. Si yo estoy sospechando de una lesión, por ejemplo, proliferativa o destructiva a nivel del pie nasal, quiero saber si es lepra, si es paraconcidioidomicosis o si es leishmaniasis, ¿no? Yo tendría que decirle a la patología que por favor me haga una coloración de Silnice, una coloración con hematoxilina y eosina, ¿no? Para poder diferenciarlas, ¿no? Algunos otros exámenes complementarios que son totalmente inespecíficos, pero que nos ayudan también a interpretar el cuadro clínico del paciente, como por ejemplo un hemograma completo, y eso por favor, estudien bien, apréndanse cómo es, y grábenselo en su cerebro, cómo es un hemograma normal, ¿no? Porque para hablar de leucocitosis, de neutrofilia, de linfocitosis, siempre nos vamos a tener que referir al conteo, no al porcentaje, sino a las cifras absolutas, no a las reactivas, sino a las absolutas. Entonces, si encontramos, por ejemplo, una leucocitosis con neutrofilia, pues generalmente estaríamos frente a una infección bacteriana. Entonces, hay una linfocitosis, ¿no? Generalmente, no siempre, generalmente puede estar asociado a una infección viral, ¿no? Asimismo, el perfil, ¿no? El hemograma, hay patologías que dan una neutrofilia con leucopenia, por ejemplo. Ahí tienen ustedes a brucelosis, fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, y generalmente gram negativos que nos van a dar, no nos dan leucocitosis, nos dan generalmente, pero no siempre, porque esto no es estricto, vamos a encontrar generalmente leucopenia. En cambio, en el caso de los gram positivos, como estafilococo aureus, ahí generalmente vamos a encontrar leucocitosis, ¿no? En fin, la proteína C reactiva, el PCR, es un reactante de fase aguda, ¿no? Nos va a decir que hay cuanto más alto esté, rápidamente sube en 3 o 4 días, ¿no? Y nos va a decir que hay el grado de inflamación que se está presentando en este paciente. Por ejemplo, en COVID, cuando el proceso inflamatorio empieza, y esto sube rápidamente, ¿no? Encontramos hasta 300, 400, ¿no? Cuando lo normal es menor de 0.5. Entonces nos está hablando de un proceso inflamatorio, pero no nos dice si este proceso inflamatorio es por una infección bacteriana, si es por una infección viral. Sabemos que las bacterianas suben más, pero igualito pueden subir las virales, ya han visto que COVID sube un montón, ¿no? Tampoco nos va a decir si es por un cáncer, ¿no? Si por un cáncer, etcétera, o una enfermedad autoinmune. Entonces, es un parámetro que nos ayuda. La velocidad de sedimentación globular, ustedes saben cómo caen los glóbulos rojos a la rapidez con que se alimentan los glóbulos rojos, especialmente cuando no hay proteína. Esto también se presenta
cuando también es un reactante de fase aguda, ¿no? Y tiene mucha importancia, o sea, tiene cierta importancia en una infección por micobacterias, por ejemplo, ¿no? Se eleva bastante. La procalcitonina también es un reactante de fase aguda, que y se estimula mucho su producción cuando hay presencia de endotoxinas, ¿no? Entonces, nos habla generalmente de que por la infección probablemente sea de tipo bacteriana, ¿no? Lo pedimos para diferenciar una infección viral de una bacteriana. Eso no significa que una infección viral no la eleva para el menor nivel. La adenosíndiaminasa, el test de ADA, también es una sustancia que nos sirve para el diagnóstico, por ejemplo, de micobacterias. Lo buscamos en líquido cefalorraquídeo, lo buscamos en líquido acítico, en fin, ¿no? La ferritina, que nos permite identificar los depósitos de fierro, también tiene un rol importante como un factor en los casos en que hay una tremenda disfunción inmunológica. Por eso cuando niveles muy altos de ferritina están relacionados, se han asociado a tormenta de citoquinas. Es un parámetro también que lo utilizamos para evaluar la gravedad de los cuadros en COVID y también en sepsis y en otras patologías, ¿no? Y se lo van a encontrar. Las pruebas hepáticas, ya saben ustedes, hay un patrón celular, ¿no? Un patrón colestásico, va a depender de la patología, ¿no? La glucosa, no olvidar que pedirla siempre. Por pacientes que tienen una glucosa elevada o son diabéticos, hay todo un perfil de infecciones que hay que tener en cuenta. Y la creatinina también, que se va a alterar en muchas patologías, incluida en sepsis, cuando hay daño multiorgánico, ¿no? Falla multiorgánica en sepsis. Muy bien. Un tema importantísimo, que es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, y les dije desde el inicio, es el manejo de las muestras para el diagnóstico microbiológico. El éxito va a depender de que nosotros hagamos una adecuada selección, una colección y obtención siguiendo los protocolos, un transporte adecuado también. Cada microorganismo tiene el protocolo de cómo debemos transportar, y una conservación si que tenemos que dejarlo, ¿no? Y esto se presenta, estos retos los tenemos dependiendo de si es un paciente hospitalizado, si es un paciente ambulatorio, si le tomamos la muestra en emergencia, ¿no? O se le toma hospitalizado. Entonces, todos esos detalles hay que considerarlo. Los laboratorios tienen protocolos para todos estos temas. Es más, antes el que está actualmente tiene la responsabilidad de la toma de la mayor parte de muestras es el laboratorio. Sin embargo, hay muestras que definitivamente son tomadas por el clínico, ¿no? En la sala de hospitalización, como son las muestras para hemocultivo, ¿no? Las muestras de algunas secreciones, ¿no? No están los ambientes totalmente diseñados que debería ser disponibles, por ejemplo, para la toma de muestras de una paracentesis, para una toracocentesis, ¿no? Todo eso lo hace el especialista, el gastroenterólogo, el neumólogo o el clínico, si queremos obtener una muestra de líquido acítico, una muestra de líquido pleural, etcétera, ¿no? Y el transporte y la conservación de estas muestras para el agente que queremos aislar, ¿no? La falla o el procedimiento adecuado en cualquiera de estas etapas pues va a conducir sí o sí a un fracaso, ¿no? El aislamiento o incluso nos va a dar datos falseados, y vamos a ver también por qué. La selección de la muestra, ¿no? Hay que tener en cuenta que de dónde vamos a tomar la muestra. Existen zonas en las que hay una buena cantidad de flora normal, como por ejemplo la boca o la conjuntiva, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de flora normal, ¿no? En la cual puede contaminar las muestras, entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cultivo de hongos, ya sea histoplasma o paracocinomicosis, en un lavado broncoalveolar tomado por fibrobroncoscopía, es verdad, la muestra va a ser tomada de un lugar donde normalmente no hay gérmenes, ¿no? Pero va a pasar por la boca, que sería la segunda opción.
pasa por una zona contaminada que es la boca. Entonces, el médico tiene que tener en cuenta ese detalle para evitar que se contamine. E incluso el laboratorio tiene que saber que eso que va a pasar por una zona contaminada para utilizar técnicas de decontaminación de la muestra. ¿Por qué? Porque en la boca tenemos cándida que crece en 48 horas. En la boca tenemos bacterias que pueden contaminar el medio y todo eso crece en 3 días. Y un histoplasma o una paracociónico se demora hasta 3 semanas en crecer. Hasta que llega a 3 semanas ya se contaminó el medio de cultivo. Entonces, estos detalles hay que conversarlo con el laboratorio para que pueda aplicar las técnicas adecuadas. Muestras de zonas normalmente estériles, eso es más sencillo. Por ejemplo, las muestras de orina, líquido cefalorraquídeo, sangre, son pero la orina, por ejemplo, es una muestra que es estéril, pero cuando sale por la uretra se contamina, ¿no? Por eso se elige el segundo chorro, ¿no? Entonces debe tomarse. Otro detalle, no olvidar que la muestra también hay que tomarse del lugar donde nosotros sospechamos que puede estar presente el microorganismo. Por ejemplo, si el paciente está haciendo fiebre, generalmente un hemocultivo es mejor tomarlo cuando el paciente está en su pico febril, ¿no? También recoger la muestra en el estadio de la enfermedad, ¿no? Esto van a ver ustedes, por favor, ténganlo muy en cuenta, según vayan escuchando las clases y realizando cada patología, porque es particular de cada microorganismo, ¿no? La obtención de la muestra. No olvidar que necesitamos una muestra representativa del proceso patológico. Por ejemplo, si yo quiero aislar criptococo en líquido cefalorraquídeo, quiero hacer un cultivo, tengo que tener, o incluso quiero identificar por quinta china, tengo que tener una muestra representativa mínima de 3 a 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Menos nos va a obligar al laboratorio a tener que centrifugar para concentrar las partículas o los microorganismos que se puedan encontrar. Una cantidad adecuada de material, ¿no? Para que pueda realizarse el estudio completo. Y la obtención siempre aséptica, especialmente cuando nosotros vamos a hacer cultivos para evitar la contaminación, ¿no? No olvidar que es verdad que existen removedores de antibióticos, pero esto no lo remueven todo. Entonces, debemos recordar que toda muestra para cultivo debe tomarse antes de que el paciente tome antibióticos. E incluso para hacer un GRAM, porque después que hemos puesto antibióticos, los GRAM van a salir, va a haber menor posibilidad de encontrar bacterias en el GRAM de orina o de lo que se desea hacer, ¿no? Y no olvidar enviar la información adecuada al laboratorio, ¿no? La edad, sexo del paciente, el sitio específico donde se tomó la muestra, si el paciente recibió antibióticos, qué antibióticos, cuánto tiempo, ¿no? Indicar qué patógeno estamos buscando. Existe cada laboratorio, en los hospitales existe un protocolo, un formato para que exige el laboratorio para hacer el procesamiento de las muestras, ¿no? El transporte también es muy importante. Ya les he mencionado que existen pruebas, existen medios de transporte. Por ejemplo, para ese es el clásico Carib-Liner. Nosotros, por ejemplo, el Laboratorio de Epidemiología hace vigilancia epidemiológica de Vibrio cólera. ¿Por qué? Porque nosotros, como nuestro país está siempre en riesgo de un brote de cólera, ¿no? Porque hace unos años atrás, 4 o 5 años, ha habido un brote en Haití. Entonces, en toda la zona del Pacífico siempre estamos también en alerta por los antecedentes que tenemos y las condiciones adecuadas. Entonces, se dejen laboratorios de emergencia, medios de cultivo, para la toma de muestras con hisopo en tubos de prueba con Carib-Liner, ¿no? Para poder recogerla, la puedan tomar de emergencia con hisopo en el recto en cualquier momento y puedan guardarlo para transportar al laboratorio, ¿no? Hay muestras que hay que enviarlas inmediatamente. Si es para cultivo, no se olviden que cuanto más pronto le enviemos es mejor. La posibilidad de aislar el germen es mejor. Hay muestras que no la podemos dejar mucho tiempo en malas condiciones, como por
ejemplo, orina. Vamos a generar que haya multiplicación y se convierte la orina en un medio de cultivo, ¿no? Entonces, hay muestras que van a tener que ser refrigeradas, otras que hay que guardarlas al medio ambiente, hay muestras que hay que transportarlas y conservarlas a menos de 4 grados, otras a 8 grados centígrados, en fin. Todos estos detalles hay que conversarlos con el laboratorio. Creo que les he dejado ahí un artículo para que puedan ampliar este tema. Bueno, muchas gracias. Entonces, si hay preguntas, creo que tenemos tiempo para que puedan tener ustedes. Tiene clase hoy día, ¿no? Podemos terminar en 15 minutos para que ustedes puedan tener unos minutos de relax. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctora. No puede ser. ¿Cómo no va a haber preguntas? ¿Ustedes han leído lo que les he mandado? ¿Lo que les han colgado? ¿Han leído los artículos? Yo les aconsejo que para sus clases vayan leyendo, para que puedan tener anoten sus preguntas, las dudas, y escuchen revisen el PowerPoint, para que pueda ser mucho más dinámica, ¿no? Ponemos, pero luego ustedes no se cansan porque podemos conversar, discutir, no tener temor. Es el sano consejo que les doy. No hay preguntas. ¿Quién es el delegado? Ya, doctora. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Edwin Arias, doctora. Ya, Edwin Arias. Arias. Ya, me mandas un mensajito para mandarte el libro, es en PDF, para que puedan revisarlo.